Esteban. Hola Esteban, bienvenido aquí a Sexo Sin Censura. Te hemos tenido aquí en Canal Capital, pero en otras secciones, en la del noticiero. Quería agradecerte tu presencia y cuéntanos qué es lo que nos estabas tocando y cuáles son tus instrumentos y tu vestuario, Esteban. Pangue Tucuicuna, Ayiyami y Saminguchi, Cusicuspa, Canal Capital. Un saludo de hermandad de la comunidad Inga Kamsá, Cabildo Urbano en Bogotá. Y lo que tú me preguntas es el sonido del sicuri en Aymara o el sonido de la quena o de la zampoña. En estos casos tiene que salir del corazón, más que interpretar una canción determinada, es un sonido del viento, de paz, para encontrarnos en esto que es tan importante con los hermanos Nasa, con los hermanos Misak, que en definitiva somos uno solo, los indígenas de los pueblos de América. Bueno, Esteban, a ti muchísimas gracias. Esperamos ahorita que también nos puedas acompañar con estos bellos instrumentos y con esa música salida del corazón, que es muy bella. Bueno, como ustedes ven, pues hoy estaremos aquí en Sexo Sin Censura, hablando un poco acerca de la sexualidad indígena, pero específicamente acerca de la sexualidad del varón indígena en algunas comunidades que ya les vamos a presentar. Recuerden que esto es un programa que se realiza en vivo aquí en Bogotá, así que si está aquí en esta ciudad, pues nos puede llamar al 457-8306 o al 457-8307. Si está por fuera de Bogotá, pues nos puede llamar al 018-012-4460. Esto es Sexo Sin Censura, un programa que se realiza con el ánimo de generar reflexiones constructivas y educativas en torno a la sexualidad y la erótica colombiana y específicamente hoy en torno a la sexualidad de los varones indígenas de nuestra Colombia. Para ello pues nos acompañan dos indígenas, dentro de ellos tenemos a Didier Chirimuscay. Él es comunero del pueblo Misak y también es presidente de la AMSIC, que significa la Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia. Bienvenido, Didier. Y también nos acompaña Carlos Urbano, quien es del pueblo Nasa, que hace parte del resguardo indígena de Belalcázar y es gobernador suplente del Cabildo Indígena Universitario de Bogotá. Ustedes, muchísimas gracias por venir y también por ayudarnos en la preparación de este especial de la sexualidad indígena, específicamente de los indígenas acá. Hoy vamos a tocar este tema y cuéntenme para ustedes qué es un poco ese tema de la sexualidad dentro de su comunidad o dentro de su visión particular. Bueno, no, la sexualidad para nosotros, como todo en los pueblos indígenas, es una cuestión y un tema integral, es decir, se toca siempre con otros temas y va ligado siempre a un pensamiento cosmogónico y un pensamiento de cosmovisión. Y en el caso de Didier. Pai Pai Chinramisa Mera Shivelan, Teita Juan Muelas, Ñuy Mama Marleni, Teita Lorenzo Muelas, Teita Álvaro, Yugure Nimun Huamin Jenjar Yu Huamreseino. Más bien, creo que la pregunta sería, ¿qué es el ser Misa Misak? Y el ser Misa Misak para nosotros, tanto hombres como mujeres, nosotros venimos por una misión aquí en estos espacios. Y esa misión de origen nos da la naturaleza porque nosotros tenemos que obedecer las leyes que nos da la naturaleza y desde ahí nosotros tenemos ese ejercicio de relación con la tierra. Entonces, más que hablar de la sexualidad, como lo dijo el compañero, hablaríamos de su integralidad en su conjunto, de todo el ciclo de vida del ser Misak. Ese es un punto muy importante por lo que hemos hablado y también por los próximos videos que vamos a ver. La sexualidad se piensa como algo muy integral dentro de la vida, no solamente personal, sino también dentro de su cosmovisión y también dentro de la vivencia personal de los individuos que forman esa comunidad. Recuerden que ustedes también pueden participar con nosotros a través de nuestras redes sociales y de nuestro Twitter. Cuéntanos, Gustavo, ¿cómo van?
Así es, muy buenas noches a todos nuestros teleconscientes. Ya saben que en nuestras redes sociales, en Facebook, Sexo Sin Censura, y en Twitter, @Sexo Sin Censura 2, vamos a estar planteándoles todas las inquietudes y todas las preguntas y los temas que le quieran proponer a nuestros invitados de hoy. De una vez, y dejamos aquí la pregunta en punta por @Sexo Sin Censura 2, Gustavo Rengifo nos dice: tengo una pregunta para el programa de hoy. ¿Entre los indígenas conocen, saben o cómo manejan la infidelidad? Si quieren la respondemos ahorita o más adelante, que vamos a estar desarrollando todo el tema. Más adelantico, claro que sí. Bueno, y a propósito de ello, pues vamos a ver qué es lo que nos contaron y cuáles son las comunidades con las cuales vamos a abordar este tema de la sexualidad indígena a través de este video. Veamos. Luis Fernando Tituaña, pertenezco a la comunidad quichua y estamos acá radicados aproximadamente 23 años a 24 años. Bueno, la palabra quichua es un solo término que nosotros utilizamos, ser humano, como somos el runacay, el ser todo, el ser complemento de la tierra, el ser espíritu de todo lo que nos rodea. Yo soy Taita Víctor Jacanamijoy, Jajoy. Pertenezco al pueblo Inga en el Valle de Sibundoy, Putumayo. Soy de la cultura médica de la Ambihuasca, Yajé, y llevo 27 años en Bogotá. Ser Inga es pertenecer a un pueblo, ¿ya? Pero además pertenecer a un territorio, ¿ya? Nosotros somos habitantes de montaña, de gran altura, somos de territorio de volcanes, de lagunas, de ciénagas, y somos cultivadores de plantas medicinales. Mi nombre es Rogerio Peña, pertenezco al pueblo Nasa del departamento del Cauca. Hace aproximadamente 10 años vivo en Bogotá. La palabra Nasa sale del Nasayugüe, pero significa gente, o sea, persona. Para mí, ser hombre Nasa es seguir con la cultura de la resistencia que llevamos en nuestro territorio. Bueno, y ahí acabamos de ver algunas de las concepciones que tenían estas personas de los quichua, los nasa y los inga acerca de qué es ser hombre. En el caso de nuestros invitados, que significa ser un varón nasa, un hombre nasa y también un varón de tu comunidad, Misak, exactamente. Nuestra cosmovisión de origen es nosotros somos producto del parto de la naturaleza. Y ese producto del parto de la naturaleza, nosotros, nuestra génesis, por ejemplo, parte desde que nosotros somos Wampia. Wam significa palabra, pi agua, pia sueño. Entonces somos productos de la palabra, del agua y de los sueños. Por ende, nosotros somos hijos del agua, vivimos en el planeta agua. Y de ahí el ejercicio que tenemos cuando nos llamaron, o a través de la naturaleza, o a través de nuestros padres que nos crearon, el ser hombre significa, por ejemplo, ese ejercicio de deber a las generaciones siguientes. O sea, ¿cómo yo garantizo la dignidad identitaria de otras generaciones que ni siquiera han nacido? Entonces eso recalca mucho los taitas. Yo creo que hoy, de pronto, de una u otra forma, por todo el contexto de la transculturalidad que se está viviendo, ese ejercicio está en crisis, porque muchas veces desde afuera nos plantean
de una reconstrucción social, política y económica de los pueblos. Más bien hay que plantear desde esa misión de origen, desde ese derecho mayor, desde ese obedecimiento a la cosmocracia de la dignidad identitaria de los pueblos. Y es muy importante que nos haya invitado a nosotros, a los Misaga, a los Kamsá, a los propios indios, porque muchas veces hablan los antropólogos, los lingüistas, los sociólogos y hablan desde sus interpretaciones, desde esa, por decirlo de alguna manera, desde esa calentura, por decirlo, pero de una u otra forma muchas veces hacen entender que los pueblos como que no tuviéramos esa capacidad de pensar, de ser autónomos y expresar nosotros mismos. Y creo que es muy buen apunte este ejercicio de compartir con un nas y también plantear desde el misa. Claro que sí, es muy importante y también es una apuesta que hacemos no solamente desde Sexo Sin Censura, sino también desde Canal Capital, que ustedes mismos puedan hablar acerca de ustedes mismos. Y en el caso de los hombres NASA, ¿qué significa ser un hombre NASA? Más que qué significa ser un hombre NASA es cómo se es NASA. ¿Ya? Y eso va muy de la mano con ese proceso de identidad y de autonomía. Pero también nos lleva a nosotros a reflexionar sobre la ley de origen, que si bien la ley de origen lo que, palabras más, palabras menos reza, es que debemos vivir en armonía y en equilibrio con todos los seres, y todos los seres son todos los seres, no solamente entre seres humanos, sino también los seres de la naturaleza, seres animados e inanimados. Y eso nos lleva a también conocer nuestra historia, conocer nuestro mundo, el plantearnos, en el caso del pueblo NASA, el plantearnos esa historia de lucha y resistencia que se ha tenido por más de 500 años y que aún hoy en día, con todo lo que ha habido, pues pervivimos, y no solamente los nasas, solamente que el pueblo nasa es un pueblo que ha sido muy visibilizado por este proceso de lucha y resistencia, pero ahí no va todo. Ser un hombre nasa también es trabajar la tierra, también es saber cultivar, también es tener una familia, trabajar lo político organizativo dentro del pueblo nasa, dentro de su organización, y esto hoy en día se ve trastocado por esa interculturalidad, esa multiculturalidad, pero también por esa diversidad. Y creo que si bien han habido hoy en día varias cosas que nos han llevado a tener una exigibilidad en los derechos, también nos ha llevado en cierta forma a cambiar muchas perspectivas y muchos planteamientos y pensamientos que se tienen como pueblos ancestrales. Sí, recogiendo algunos elementos, allá las mamas o los taitas o los shures dicen, usted puede ser indio, blanco, de otras culturas, pero nosotros todos comemos de lo que produce la tierra. Entonces es muy importante para el ser misa, no sé cómo se pueda traducir, por ejemplo, en nuestro concepto de ser cuayibikamij, puikamumij. Entonces son elementos, por ejemplo, de ser muy trabajador, cosas muy sencillas. Yo por lo menos en mi comunidad tener estas uñas limpias, ese es sinónimo, puede ser de ser perezoso. Pero en la comunidad, el que tiene las uñas, por decir de alguna manera, no tan limpias, es ser sinónimo de ser trabajador. Entonces son todos esos elementos, o sea, debe ser una garantía, ¿no? Una garantía. O sea, toda la interpretación que se puedan dar de afuera son, o sea, estereotipos que nos presentan muchas veces los medios de comunicación o el turismo, toda esta serie de situaciones. Pero el ser hombre misa o el ser misa, sin excluirlo a la mujer, significa garantizar la vida o la alimentación a esos seres que están ahí. Y no solamente es ese alimento físico, sino espiritual. O sea, nosotros, por ejemplo, en nuestra concepción, en el ciclo de vida, la persona no se muere, se va a ocupar otros espacios y regresa cada año ese ejercicio de conexión entre los seres que hemos quedado aquí y los que se van. Empezando ahorita el programa, Didier, me estabas planteando que para ustedes era muy importante el tema de la cosmovisión. Pues bien, vamos a conocer un poco acerca de estos dioses o espíritus mayores de las comunidades indígenas de las cuales entrevistamos. Veamos.
dioses masculinos es nuestro Parsol, Inti Taita, ¿no? El todopoderoso que siempre está, nos da el calor, nos da la vida, nos da toda esa esencia para continuar el diario vivir. Como hay dioses masculinos del agua, hay dioses masculinos del fuego, para nosotros decimos hay una equidad, como hay dioses femeninos, hay dioses masculinos. Montañas, ríos, cascadas. Nosotros lo manejamos, por ejemplo, el fuego como hay hombre, hay mujer. Hay el agua y como hay hombre, hay mujer. Entonces la equidad nuestra, la dualidad nuestra. Como el sol, la calor es hombre y el fuego es mujer. Pues vamos ahí de la mano, como decimos. Tenemos dioses cósmicos, podríamos decir, que está Taita Indi, que es el Padre Sol, está Mamaquilla, que es la luna, ¿verdad? Los volcanes son hombre y mujer, ¿ya? Por ejemplo, Mama Cumbal, Taita Chiles, por ejemplo, en Nariño, ¿ya? Las lagunas, ¿verdad? Son fuentes de inspiración para nosotros, son fuentes de conocimiento, de enseñanza. Para nosotros son territorios, son sitios sagrados, ¿ya? Entonces, está también las plantas de conocimiento, de saber. Ambihuasca o yagé es una planta de conocimiento, ¿ya? Bueno, hay otras plantas más, pero para nosotros, yagé. Los dioses masculinos de nosotros los pueblos Nasa es el sol. Pero también hay muchas cosas que hay que encerrar que nosotros como pueblo Nasa a través de la tradición también se adoran al sol y las estrellas, a la naturaleza prácticamente en general. Pero más que todo el sol porque lo miramos desde su punto de vista como da calor a la tierra, da calor a toda la humanidad. Y nosotros nos regimos por eso, porque a través del sol nosotros recibimos una caloría espiritual para trabajar con el resto de la naturaleza. Bueno, y ahí estábamos viendo justamente parte de toda esa construcción cosmogónica, teogónica de algunas de las comunidades indígenas. En el caso de los Nasa, ¿cómo es esa ley de origen? ¿Cuál es la ley de origen de los Nasa y qué es ley de origen? Bueno, ley de origen es como el mandato mayor de nuestros ancestros, de nuestros espíritus mayores, de toda esa parte espiritual que se maneja dentro del pueblo indígena Nasa, pero no solamente dentro del pueblo indígena Nasa, sino dentro de los pueblos indígenas en Colombia. Es bien conocido, nosotros los Nasa somos hijos del agua y de la estrella según nuestro mito de creación. ¿Sí? Entonces, y en el caso de ustedes, Didier. Yo, cuando a mí me hablan de la ley de origen, yo remitiría a los hermanos Ica, los arhuacos, los arzuarios, los huivas, porque ellos sí tienen toda la autoridad para hablar de la ley de origen. Ajá. Y si hablan de la ley natural, pues los que tienen la autoría, así como lo han planteado, son los UAS. Recordemos cuando entró la OXI, los UAS plantearon estos elementos y esos aportes. Más bien yo, desde la experiencia de los sabios Misak, de los Shures, yo puedo hablar del derecho mayor, que esos, además de que nosotros aportamos en la conceptualización, en la lucha del movimiento indígena, podemos hablar del derecho mayor y también como de los grandes aportes han sido los planes de vida, que el primero fue en el Cauca precisamente con los guambianos en 1993. Entonces, el derecho mayor pues para nosotros está por encima de las armas, de las leyes, por encima de las normas, para nosotros el derecho mayor, pero eso implica la relación constante con el territorio, con las aguas,
Para nosotros no es el agua, son las aguas. Las aguas tienen su funcionalidad, tienen sus colores, tienen sus olores. Entonces, como nosotros hijos del agua podemos plantear de ese derecho mayor relacionados con la tierra, con la tierra y de los seres que están en los páramos. Si traduciéramos literalmente, por ejemplo, Pichí significa, traducción literal, frío, pero en sí nuestro concepto significa serenidad o la tranquilidad, la armonía con la naturaleza. Entonces eso parte de unas leyes desde la naturaleza. Y en el caso de ustedes como comunidad Misak o guambianos, que también son conocidos así, ¿cómo esa misión de origen influye la sexualidad de los pueblos Misak, del pueblo Misak? ¿Cómo eso influye? Muchas veces la cultura occidental lo particulariza. Entonces ellos plantean, por ejemplo, que frutas silvestres, terrenos baldíos. Lo que nosotros decimos es que ellos tienen una funcionalidad que la cultura occidental es capaz de no reconocer. Entonces, ¿eso cómo implica en la integralidad del ciclo de vida? En la integración en la relación con la tierra y de ahí los productos que nosotros podemos consumir. De esos productos que podemos consumir, y ese consejo de los mayores a través de la memoria implica en las actuaciones de ahora en adelante como ser de ese espacio. Y en el caso de los Nasa, ¿cómo esa ley de origen influye o determina la sexualidad del pueblo Nasa? Bueno, esa viene dada por esa ley de origen, que es la armonía y el equilibrio que debe existir entre todos los seres, pero también el derecho mayor, y es una de las cuestiones que rige a los pueblos indígenas, es toda esa construcción que se ha hecho a través de la historia y a través de esa oralidad que se maneja dentro de cada pueblo. Pero más que eso, hay dos conceptos que la rigen y que la llevan muy a profundidad y que no dejan que eso se desligue del resto, es decir, el manejo de la integralidad desde la complementariedad y desde la dualidad, ¿sí? Que es un poco lo que se expresaba cuando hablaba el compañero Nasa y el compañero Inga y el compañero Quichua en el video, en donde si hay hembra tiene que haber macho. Entonces esa es como la forma más fácil de poder nosotros explicar lo que es dualidad y que todo tiene su complemento, es decir, cada hombre va a tener su complemento con una mujer, cada animal va a tener su complemento, cada planta. El agua se complementa con la madre tierra. Y eso es explicado ¿sí? desde la ley de origen. Eso es explicado desde la ley de origen, desde el derecho mayor, desde la ley natural, como lo mencionaba también acá el compañero Isaac, y también desde la parte de la integralidad, ¿sí? Entonces es más esos Pero a conceptos. propósito de esa ley de origen y esa complementariedad y dualidad que estabas planteando, entonces, ¿cómo se puede entender la homosexualidad? Justamente, Gustavo, cuéntanos cómo va nuestro Twitter al respecto, porque ahí estaba viendo como unos tuiteros preguntando. Sí, así es. Repetimos la de @jogureto, Gustavo Rengifo. Nos pregunta, tengo una pregunta para el programa de hoy. Entre los indígenas, ¿conocen, saben o cómo manejan la infidelidad? Esa es una de las preguntas. Y la otra por aquí adelantico, Jimmy, @gencor, nos pregunta qué tanto varía la sexualidad en las diferentes comunidades indígenas colombianas. Y también por acá, @fratiejulián nos pregunta cómo manejan los casos de homosexualidad en las comunidades indígenas. La diversidad sexual, la homosexualidad y la infidelidad son las preguntas que nos plantean acá en Twitter. Bueno, y justamente entonces, para resolver esta pregunta, porque justamente la había visto en Twitter, ¿cómo se explica dentro de esa ley de origen, dentro de esa dualidad y complementariedad que estabas planteando, la homosexualidad? Bueno, esto es un tema moderno para los pueblos indígenas y para el pueblo Nasa. Moderno en el sentido de que son cuestiones que están llegando en este momento a nuestras comunidades, pero más que eso se ve dentro del pueblo Nasa, se ve como un desequilibrio, es decir que
no solamente es esa inclinación sexual que están mostrando algunos indígenas del pueblo Nasa o de otros pueblos indígenas, sino que lo vemos como un desequilibrio, es decir, que aquí hay que hacer una armonización y para eso hay que llamar al Tehuala, que es el médico tradicional del pueblo Nasa, o hay que llamar a los Pishimaruel. Nos queda difícil hasta comunicarnos en diferentes idiomas, entonces, y para no atreverme a decir algo que no lo pronuncio, entonces eso es parte del respeto también entre pueblos indígenas. Algunos mayores del pueblo Nasa, algunos Tehuala, ya hablan de que atribuido a la salud, esto viene por cuestiones de alimentación, es decir, hoy en día todo ese consumismo que ha venido entrando a nuestros pueblos, de todo ese uso de agroquímicos y de otras formas de producción no naturales, nos han llevado a tener estos desequilibrios por los cuales hay que trabajar y hay que volver a ponernos en equilibrio para que las futuras generaciones no vengan ya con desequilibrios. Usted me hace recordar un comentario que hizo Evo Morales a propósito, diciendo que la homosexualidad se estaba generando por el consumo de pollo y por todas las hormonas que estaba teniendo el pollo. Y usted me está planteando algo similar con el tema de la alimentación. No solamente fue Evo Morales, fue también Natalia París. Y pues por todas estas situaciones, yo creo que en muchas cosas hay que poner atención. El tema aquí es el por qué. Ya lo planteó el compañero, la alimentación tiene que ver mucho. Yo anteriormente decía que todo lo que todos comemos de lo que produce la tierra, pero en ese consumir de los productos de la tierra no solamente están los productos físicos, tienen su ritualidad, tienen su sacralidad. Entonces, ¿en qué momento fallaron para que se dé todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, hay un trabajo previo de los papás en la concepción, en la preconcepción. Entonces, tocaría que analizar todos esos elementos que de una u otra forma a largo plazo pues están agrediendo a los derechos colectivos. Y sí, pareciera que fueran cosas como, por decir de alguna manera, no, lo que dijo Natalia París y Evo Morales están planteando eso. Pero hoy, desafortunadamente, los empresarios que defienden el TLC, pues a ellos no les favorece que este tipo de personajes, con todos los cuestionamientos que se puede tener, que digan ese tipo de cosas, pero la alimentación y todo este trabajo previo pues incide mucho en esa desarmonía en la vida colectiva e individual de las personas. Y en el caso de la comunidad de ustedes, de los Misak, ¿cómo es entendida la homosexualidad? En el caso del pueblo Misak, más bien esos espacios, yo insisto en plantear en el porqué. Por ejemplo, yo en la comunidad uno ve la fortaleza de la mujer guambiana, la fortaleza como una garantía de la permanencia y la dignidad identitaria de los pueblos. Entonces, el valor de la palabra inciden para que no se dé este tipo de situaciones de desarmonía. Entonces, hay algunas ritualidades propias. Cuando se nace un ser Misak, hay ritualidades especiales tanto para la mujer como para el hombre. Entonces, en ese ciclo se van armonizando y hay diferentes espacios para que no se presenten esta serie de situaciones que muchas veces en las comunidades pues no se explica el por qué, sino como más bien lo que nos dan a entender siempre es como las consecuencias, ¿no? También me contabas en la preparación de este programa que me estuviste colaborando, que a veces cuando una mujer estaba en embarazo y de pronto estaba criticando a un gay, contanos un poco sobre eso. No, ese era un ejemplo que estaba planteando. Por ejemplo, cuando uno o la mujer cuando está en embarazo, o sea, tiene que haber tenido una dignidad identitaria Misak, el ser Misak, el de ser Pishi o el de ser Serena, el de ser Kirti, armonía para la vida, digo porque son expresiones. Entonces, por ejemplo, una mujer está en embarazo y ve ciertas actitudes negativas de las personas, o sea, en embarazo, eso puede perjudiciar. Entonces, ¿qué dicen las shuras y los shores o los taitas o las mamas? ¿Qué recomendaciones dan alrededor del fogón? Cuando esté en embarazo, actúe de esta forma. Sea coherente
con la naturaleza, sea coherente con las demás personas, no juzgue a las demás personas, es un espacio de armonía total. Entonces, todo eso incide o previene muchas cosas males que pueden suceder. Y el ejemplo puntual que me estabas planteando, por ejemplo, de cómo podía ser una causa de que el niño saliera homosexual frente a esa situación de embarazo. Podía ser esto, o sea, no es el caso concreto, pero podía decir, una mujer MISAC puede estar en embarazo, entonces se puede presentar a alguien con una capacidad diferente. Y si esa persona guambiana, embarazo, no tiene la dignidad identitaria en su corazón, en su ser, y lo ve mal o discrimina de una u otra forma desde el corazón, pues puede tener sus efectos y se puede traducir. Entonces, todo eso son ejercicios de prevención para la pervivencia del ser MISAC. Bueno, ahora vamos a conocer también un poco más acerca de las masculinidades indígenas en las comunidades que entrevistamos, los quichua, los nasa y los ingas. Veamos. Bueno, años atrás el ser hombre, para el nacer hombre, para la comunidad quichua tenía varios significados. Entre ellos uno a nivel familiar, que decían, bueno, aquí no se me pierde mi apellido. Al momento que vamos ya creciendo, igual ya vamos aprendiendo a tocar algún instrumento y a la vez ya empezamos a aprender nuestro idioma, nuestros usos y costumbres, a diferenciar el alimento propio. Hoy ya no estamos en ese conocimiento cerrado, llamémoslo así, porque ya todo niño quichual empieza sus estudios desde kinder, pre-kinder, escuela, colegio, entonces ya no hay esa dificultad de poder encaminar a nuestros niños con ese pensamiento de la sexualidad, porque años atrás no existía nada de eso, entonces erróneamente a veces se le explicaba o tenía que el niño o el adulto, el joven, descubrir por instinto propio qué es la sexualidad. La vestimenta, vamos, las alpargatas no existía. También llegaba con el tiempo de la conquista, porque el caucho proviene de países occidentales, ¿no? Entonces de ahí se hacía la alpargata. Los quichuas, pie descalzo, su pantalón blanco, su camisa blanca, en representación de esa transparencia, de esa pureza, de lucha, de pensamiento de los pueblos indígenas. De ahí el cabello largo, que nos diferenciaba de los demás pueblos indígenas, como quichuas, cabello largo. De ahí con la adaptación del sombrero, que es de una apropiación, digamos, de los conquistadores. Todo varón inga se va a formar para ser taita, para ser hombre de conocimiento, para ser hombre de sanación. Tienes que aprender a hacer tashpuy, que es sembrar, pero también tienes que aprender a hacer payay, que es cosechar. La idea es que pues hagas pareja y puedas responder por ese grupo familiar. Nos enseñan, por ejemplo, aguanga, que es el telar. Nos enseñan a hacer el ciñidur, el capizayo, ¿verdad? El yautu, las coronas. Bueno, la sexualidad yo creo que todos como que nacemos con esa malicia. No hay necesidad de que nos inciten, no hay necesidad de que nos indiquen, ¿ya? El medio donde vivimos permite eso. Entonces, ese mismo hecho de ver los animalitos, pues eso con que lo desarrolla más a uno, ¿ya? Y a uno tiene idea más o menos de qué es eso de la sexualidad. La familia inga siempre hemos sido numerosos. Siempre ha habido 6, 7, 8, se entiende que ha habido hasta 10, 12 hijos, ¿no? Normalmente en una pareja. Eso significa que no hay un control, digamos, hasta cuántos puedes tener. Hacha, cabello, cuchuy, cortarlo. Entonces vienen varios familiares, tanto el hombre como la mujer, que asisten y van cortando el cabellito, ¿no? Hasta que quede el corte de totumo, corte mate, ¿ya? Y ese es otro, pues para diferenciar del hombre y la mujer. Esto más o menos ocurre a los 7 años. Primeramente se enseña al niño tratar la naturaleza. Después de tratar cómo tiene que tratar la naturaleza, se le enseña cómo es el respeto
cómo es el respeto ahí dentro del territorio, porque eso hablemos más que todo, el niño se prepara dentro de un territorio. Y después ya cuando el niño es un médico, es un líder y todas esas cosas, ya se le enseña cómo tiene que tratar a la sociedad. El joven, el hombre, desde pequeñito es trabajador. Si no practica la artesanía, tiene que aprender a ver qué se hace, a trabajar en la tierra prácticamente, la tierra. La identidad del hombre nasa es en el atuendo, que se llama capizayo. La identificación es en la mochila, pero la mochila tienen que ser hecha desde la mujer que trabaja, el hombre que trabaja, eso tiene que concentrarse desde la cosmovisión y aplicarle al significado de la mochila. Esta llama higuera, los hacen las mujeres, las abuelas tejen esto. Significa el vientre de la mujer nasa. Y aquí que yo cargo mis implementos como para plantas, para curación. De los que siempre han luchado, de la conquista. Más de 90 pueblos indígenas, más de 90 luchas y resistencias, más de 90 sexualidades legítimas y humanas. Descolonicemos los cuerpos y vivamos una sexualidad auténtica, autónoma, para que podamos vivir así nuestra propia revolución erótica. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos aquí con más Sexo sin Censura. ¿Sabías que? La segunda cumbre continental de comunicación indígena del Abya-Yala se llevará a cabo del 7 a 13 de octubre en la Ciudad de México, teniendo como principales temas a tratar los principios generales de la comunicación indígena, la comunicación indígena en la defensa de los territorios y bienes comunes de los pueblos indígenas y las mujeres en la comunicación indígena, entre otros. En esta segunda cumbre habrán plenarias, talleres, laboratorios y seminarios. Acceda a esta información en la página web www.comunicacionesabyayala.org. ¿Sabías que la palabra guache viene de los españoles, quienes en su desprecio por nuestra cultura, en la época de la colonización en Colombia, denominaron guache al patán o persona grosera? Pero en nuestra lengua ancestral de los muiscas, la palabra guache quería decir un joven, adolescente o guerrero. Esta es otra forma de colonización que usaron los españoles frente a la simbología sagrada y la jerarquía indígena, colonización que implicó la subvaloración y subordinación de lo indígena frente a lo europeo. Reivindiquemos nuestras palabras indígenas. ¿Sabías que Los Gaiteros de San Jacinto es una agrupación musical de Colombia que conserva la música tradicional de gaitas y tambores heredadas del mestizaje indígena, africano y español? Los instrumentos de la agrupación son las gaitas y las maracas indígenas y los tambores africanos. El Distrito Capital lanza oficialmente la nueva campaña contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, la cual tiene como nombre Bogotá Protectora de la Niñez, en convenio con la Secretaría Distrital de Integración Social y las entidades participantes en el Consejo Distrital para la atención integral a las víctimas de la violencia intrafamiliar y violencia y explotación sexual. Acceda a esta información en la página de la Alcaldía Mayor de Bogotá, www.bogota.gov.co. Recuerde que la salud sexual es un derecho de todos y todas. Escues guadna, cuentan cuellapen. Escues guadna, cuentan cuellapen. Pues yuya putuevia, que esquivo el devia. Pues yuya putuevia, que esquivo el devia. Estas cuembuchak, yo escuevaviak. Estas cuembuchak, yo escuevaviak. Esteban, nuevamente por acá, cuéntanos un poco qué es lo que nos acabas de tocar y cantar. Nuestros hermanos Misak y Nasa están haciendo honor a la planta sagrada, la hoja de coca. Y esta canción habla de eso, de reivindicar la hoja de coca como esa hoja maravillosa que revitaliza esa hoja que
Venga, le es, tengo acá, compañero. diríamos, parte de la madre tierra y que hoy tiene que seguirse mirando como lo que es la planta que nos nutre y no la mata que mata, la mata que nos ayuda a vivir. Y ahí a propósito tenías una pregunta que hacerles a nuestros hermanos Misaki y Nasa a propósito de la hoja de coca. Entendiendo, hermanos, que esta planta tiene potasio, sodio, magnesio, ¿cómo nos ayuda en el tema de hombres de trabajo, de ser hombres de la tierra, en la fertilidad? Bueno, en nosotros, en los mayores, y hoy poco a poco se está rescatando de nuevo, obedeciendo a ese deber que tenemos de entregarle, de garantizar la cultura del ser Misak desde la relación con la naturaleza. Antes los mayores utilizaban mucho la hoja de coca en el trabajo, pero de una u otra forma, también por diferentes interpretaciones, pues se tergiversa, o sea, la misma persecución del Estado a través de la policía, hoy a través de los medios de comunicación. Entonces, eso hace también parte de que nosotros de una u otra forma no asumimos estos elementos. Pero lo importante es que más que hablar de resistencia, más que hablar, hoy creo que es el espacio de la resistencia con las mujeres, con la juventud, y hay ese deber de garantizar a través de la niñez, con ese ayo que dirían los hermanos de la sierra, con el macé, ¿no? Y lo que tú decías, no es la mata que mata, como lo decían los taitas o los mamas, es la savia de los sabios, esta planta de los pueblos milenarios. Y esta es una planta propia para hombres, para mujeres, ¿es masculina, femenina? Para nosotros hay unos espacios, hay una funcionalidad, esos elementos existen porque tienen una misión. Es esa misión de respaldar a nosotros los humanos espiritualmente. Y ejemplos, hay ceremonias muy importantes que se requiere de personas muy especiales, de los mayores que tengan mucha experiencia. Pero mayores varones. No solamente varones, mujeres también lo pueden asumir esta planta, pero una anotación, cuando la mujer está en luna, por ejemplo, tiene que tener, por decirlo de alguna manera, cierta reserva con estas plantas, ¿no? Y los rituales, eso indica que, por ejemplo, el tener mucho respeto, el deber siempre a la naturaleza. Explícanos qué es una mujer en luna. Es cuando la mujer está en su periodo menstrual. Entonces, es un espacio donde la mujer está botando parte de sus energías, y esas energías pues se tienen que reservar en un espacio y se guarda, o sea, no se va a los cultivos, no se recorre indisciplinadamente, y eso es un deber que tenemos a la naturaleza, esa ley que nos marca la naturaleza, por eso hablamos de la cosmocracia, ¿no? Ok, bueno, vamos a ver cómo están nuestras redes sociales. @Carol Ramírez nos dice, podrían, repetir el número para comunicarse a nivel nacional, y ya lo hemos estado poniendo ahí en pantalla. J. Amistoso nos dice, qué buen tema, saludos. Y este es nuestro compañero, @Orates en Naves, dice, ¿es el código moral o el religioso quien regula la conducta sexual en el grupo? ¿Qué acto es tabú? Yo creo que es una pregunta muy importante, porque si hablamos de fidelidad o infidelidad, la cultura de afuera simplemente se reduce a mujer y hombre. Para nosotros, nuestra respuesta desde el pueblo Misamisag es la fidelidad ante una naturaleza. ¿Qué tipo de fidelidad estamos dando con esta transculturalidad? Entonces eso hay que ponerlo, hay que hablarlo, como decía, en Namrigo, en el Nasayube, o en el Dömana, o en el Ike, o en Wayunaiki, hablar desde sus ejercicios locales, no hablar a través de las organizaciones o de los doctores, no hablar desde la UNIG, o el AICO, o el CRIG, o el CIS, sino desde ese espacio con los que trabajan con la tierra, con los que están, con los que... O sea, alrededor del fogón, desde ahí se puede, desde la relación con la tierra, con las personas que se ensucian con las uñas, y que esas personas que se ensucian las uñas, pues da de comer a otras gentes. Y desde ahí de las propias personas, como nos estás planteando y nos estás invitando desde el principio, hablar mucho más allá de lo académico, o hablar mucho más allá de la organización, en el caso, por ejemplo, de los NASA, que esas cosas son tabú, para seguir con la pregunta que nos hacía el tuitero.
Bueno, realmente son temas que no se hablan a la luz pública, es decir, el tema de la sexualidad se habla mucho en la familia y ni siquiera en la familia completa o la familia mayor como la conocemos nosotros, que es con los abuelos, con los tíos, con los primos. No, para el caso de la mujer pues es con la madre, para el caso del hombre es con el padre y ahí se va llevando como este tema. No es un tema, como decimos, el proceso de lucha o la reivindicación de derechos que la hablamos en comunidad, no. Creo que el tema de fidelidad es un tema impuesto y es una palabra impuesta por nuestros invasores, si cabe la palabra dentro de lo dicho. Pero son cosas que vienen desde un mundo no indígena, desde un mundo no pensado con ese respeto hacia los demás seres, hacia la madre tierra, hacia el padre sol, hacia la madre luna, ¿sí? Entonces, y también viene impuesto desde la religión. Desde la religión, llámese católica, llámese evangélica, cualquier tipo de religión o credo que se profese, está implicando inicialmente un desconocimiento del pensamiento ancestral indígena, pero seguidamente, como también tenemos compañeros que de una u otra forma, su forma identitaria para unas cosas es indígena, pero para otras cosas es la creencia en un Dios y basados en un postulado moral y religioso. Entonces, aquí, esta permeabilidad que ha habido en los pueblos indígenas permite todo este tipo de temas. Entonces, aquí viene, pongamos que sí, para las autoridades políticas de nuestros pueblos, que son los gobernadores y todo su equipo de trabajo, que es el resto del cabildo, que también es nombrado por la autoridad, pues a ellos también les llegan denuncias de que hay infidelidad, que hay maltrato, que hay muchos temas. ¿Y qué hacen en esos casos, por ejemplo, de infidelidad? Se acude al derecho mayor, se acude a el diálogo, es lo que prima dentro de los pueblos indígenas, entonces el diálogo, el ver el porqué, el ver cómo, pero esto en un ambiente en donde hoy también combinamos pensamiento indígena con reivindicación de derechos, con lucha del movimiento indígena, con resistencia, ¿sí? Hace un tiempo, pues la cuestión del matrimonio era una cuestión bien sagrada, por así decirlo, es una cuestión de palabra, como lo expresamos los indígenas. O sea, para nosotros la palabra tiene mucha fuerza y mucho valor. Entonces, ahí vienen ya otros temas que pues es manejado dentro de toda esa integralidad. Bueno, vamos a seguir más adelantico con este tema del matrimonio para seguir profundizando sobre esta pregunta que nos hacía el tuitero sobre esos temas tabú. Vamos a ver el siguiente video que nos lo va a ampliar más a otras comunidades indígenas. Veamos. El hombre indígena tiene que respetar, no puede enamorarse de la prima, más que todo de la familia que conciben, o sea, más que todo de la familia. Es prohibido que el hombre indígena se case con una mujer blanca. Allá es prohibido, allá le llaman la atención, no es permitido, porque por la tradición todos tienen que ser unidos como indígenas, porque en el momento que un indígena se case o consiga una mujer blanca, ya comienza el indígena ya no es puro, ya no es natural. No es permitido ser homosexual, eso lo castigan, no es permitido. No es permitido pues que el hombre NASA tenga más de 2 mujeres. O sea, tiene que tener una mujer. Eso, si consigue otra mujer, lo castigan.
de agüita, quilquilla y una sabrosa taquiña. Si hablamos del homosexualismo, por supuesto que hay en la comunidad quichua, pero el simple hecho que haya en la comunidad no quiere decir que no sea ser humano. Si nosotros hablamos de ser runacay, ser humanos, entonces no podemos estar sacando a un hermano de la comunidad. Hay castigos para las personas que están discriminando a la hermandad, al compañero o al amigo, que sería el homosexual, ¿no? Entonces, por ejemplo, si están burlando, entonces a los que se burlan contra ellos sí hay castigo. Sería un baño de agua fría con ortiga, por ejemplo, o lo que nosotros llamamos los vacialazos, pegarles con un cinturón adelante de toda la comunidad, ¿no? Como nosotros decíamos en nuestros términos, una palabra que a veces no les gusta ni tanto a los hombres ni como a las mujeres, guaynandero, que significa que tú estás con una y otra, que debes controlarte, que eso se ve mal para la comunidad y la familia. Entonces, eso sí era prohibido, o que sea ladrón, o que sea borracho. Entonces, eso era castigado por los sabedores de la comunidad. Entre los inga, prohibido ser mentiroso, perezoso, holgazán, prohibido no trabajar, prohibido robar. Claro, juguete, nosotros damos juguete para todo, para las faltas que cometa nuestra gente. Pero parte esa es una de las formas de castigar. Pero también tomando yagé, por ejemplo, se entiende que hay que curar. Una persona que se está comportando mal es porque algo anda mal, entonces hay que curarlo. ¿Ya? Entonces, pero para eso también es chiní, pues lo ortigan todo el cuerpo o lo meten al río, ¿no? Por ejemplo. La idea es que se cure, porque la idea nuestra es vivir en comunidad, en colectivo. Ali kausaita charipaichi mashikuna. Hari warmi kuna kashpa hatun yuyaita rikuchina kanchi Canal Capital Nishkapi. Un cordial saludo al programa Sexo sin Censura, Canal Capital, una Bogotá más humana. Puangui Ninchimi, programa Sexo sin Censura, Canal Capital. Un cordial saludo al programa Sexo sin Censura, Canal Capital. Son más de 90 pueblos indígenas, más de 90 luchas y resistencias, más de 90 sexualidades legítimas y humanas. Descolonicemos nuestro cuerpo y vivamos una sexualidad mucho más auténtica. Vivamos y planteemos nuestra propia revolución erótica. Gustavo, cuéntanos cuáles son los libros que les tenemos recomendados a nuestros teleconscientes en el día de hoy. Bueno, este libro es La Minga para el Postdesarrollo. Es un recorrido histórico sobre los modelos tradicionales económicos y cómo las comunidades indígenas y la Minga, precisamente, pueden llegar a aportar y a mejorar todas las catástrofes que ha ocasionado todos estos modelos económicos. Es un recorrido bien interesante sobre toda la historia y lo que puede aportar esto. Y el otro es un cuento, tiene que ver con la tradición oral indígena. Este se llama El pájaro carpintero y el tucán. Es contado por el abuelo, esto es una historia de la selva amazónica colombiana narrada por el abuelo indígena huitoto Vicente Macuritofe, ilustrada por su nieto Confucio Hernández Macuritofe. Un cuento bien bonito para los niños y cómo con la convivencia con la naturaleza. Y continuamos con nuestros twitters y un saludo bien especial para Diana Navarro, Robert Mercado, que nos pregunta qué castigo conlleva violar lo prohibido, Carol Ramírez, que nos estaba llamando y nos pregunta qué concepción se tiene de la sexualidad por fuera de la unión marital, Robert Mercado también, cuáles son las normas varoniles como comunidad, @Tayo Merisi nos dice, en las comunidades el tema del sexo no está permeado por el consumismo, el cual nos lo vende como un producto comercial. Y en fin, un saludo bien especial a todos nuestros tuiteros. Vamos a estar respondiendo todas las preguntas y todos los twitters que nos envían a Sexo Sin Censura en Facebook y @Sexo Sin Censurados en Twitter en el transcurso de esta noche y mañana para que no se queden con ninguna duda. Claro, porque además, Gustavo, pues resulta que este programa ya se nos acabó y justamente les queremos preguntar a ustedes como una corta conclusión. Sabemos que nos quedó bastante corto este programa para todo lo que habíamos hablado y todo lo que habíamos planteado, pero ¿qué corta conclusión podemos sacar, por ejemplo, de la sexualidad en los Nasa, en la sexualidad en los Misayos?
En el caso tuyo de los Nasa. Bueno, creo que más que sexualidad en el pueblo Nasa, usted estaba diciendo más de 90 luchas, más de 90 resistencias, más de 90 pueblos y más de 90 sexualidades. Yo no diría que más de 90 sexualidades. Yo creo que son más de 90 visiones particulares de ver el mundo y de entenderlo dentro de su integralidad, ¿sí? Y esa integralidad incluye no solamente el tema sexual, sino absolutamente todos los temas. ¿Ya? Eso es lo que hemos hecho como pueblos indígenas dentro de ese proceso identitario y hoy autónomo y de gobernanza que tenemos en el país y creo que en el mundo entero como pueblos indígenas. Y en el caso de Edith. Bueno, hoy los pueblos indígenas y particularmente desde el departamento del Cauca, y considero muy bien que tiene que invitar no solamente al pueblo Misaga, los Nasa, son más de 80 pueblos indígenas en Colombia. Después de la Constitución del 91, mucha gente se volvió indígena, no por convicción, sino por beneficios. Entonces hay que de pronto ponerlo a mucha gente a analizar al respecto. Los pueblos indígenas del departamento del Cauca, a través de los movimientos, de las autoridades, hemos dicho desde el pueblo Misa, por ejemplo, recuperar la tierra para recuperarlo todo. O sea, no es todo el espacio físico, sino con todos sus componentes. Y desde ahí tenemos déficit territorial impresionante, la población crece, el territorio no, y desde ahí pues vamos a seguir diciendo a ese modelo de gobierno, a ese modelo de distribución de tierras, por ejemplo, que hoy se negocian los armados, tanto el de izquierda, la guerrilla y los armados del gobierno, hoy hablando en nombre de los pueblos, en nombre de los ricos, o sea, y ahí, ¿cuál es el papel nuestro? El papel nuestro es ahí en el territorio, y ahí tenemos que volver. Y nos hemos apropiado muchos elementos de otros espacios, estamos en Bogotá, en Cali, y todas esas energías grandes pues absorben a estas culturas que estamos aquí en estas ciudades. Pero lo importante de esto es que en las comunidades indígenas se está dando la apertura hacia la participación de la mujer y la garantía son los niños. Por ejemplo, conocemos el caso nuestro de una luchadora, Mamá Manuela, Mamá Dominga, hoy la gobernadora por primera vez en la historia se llama Mamá Ascensión Velasco, en el 2005 fue Mamá Bárbara Muelas. Bueno, todas estas situaciones de participación política, pero de una u otra forma, el deber que tenemos hacia las nuevas generaciones es de ser Misaga en nuestro caso, el de ser Nasa. Y hay un punto muy importante porque les cuento que el siguiente programa es justamente sobre la mujer indígena. A ustedes muchísimas gracias por venir. Esteban, si nos puedes acompañar despidiendo el programa con una bella melodía. Y a todos ustedes los esperamos entonces el próximo miércoles a las 10:30 de la noche. Aquí en Sexo Sin Censura. Cayacama, todos siempre por el buen camino. Bye, bye.